Hoy os voy a enseñar cómo empezar a hacer una búsqueda de producto usando Actorio en arbitraje online en España. Lo que voy a hacer primero es voy a elegir un proveedor. Hoy he elegido MediaMarket. Recomendamos mucho elegir uno y un proveedor único. Y aquí pongo filtros. Precio Amazon 10, beneficio unitario 3, ROI 25, beneficio 100 y ventas 10. Estos son valores más o menos que recomendamos. No salir mucho de aquí. Si venís de marca privada, son valores que son distintos a lo que estamos acostumbrados, pero para arbitraje online sí que queremos ser un pelín más relajados con los filtros y elegir lo máximo productos posibles. Y ahora voy a hacer una búsqueda. Ya me van saliendo productos. Lo que Actorio me muestra es cuál es el coste del producto y para cuánto lo puedo vender en todos los mercados europeos, y así puedo tomar decisión basado a todos los mercados donde yo como vendedor de Amazon en Europa puedo vender. Si quiero saber exacto cómo están los costes, Actorio me muestra exacto cuánto puedo ganar en cada de estos mercados. Me muestra el precio de venta, el coste, las tarifas de Amazon, todas las tarifas de Amazon, bastante preciso, basado a mi régimen de Hacienda y mi programa de envíos con Amazon, sea FN, sea paneuropeo, y con lo cual puedo calcular exacto y comprar con seguridad sabiendo que está calculado todos los márgenes. Entonces, aquí con este producto puedo ganar en toda Europa. Mi ganancia potencial son 700 euros con un producto y veo que es producto ya bastante interesante. Lo único que queda después de saber el coste, saber cuánto puedo vender. Actorio me muestra cuántas unidades se estima que vendo en el mes que viene, basado al mes anterior. Y lo único que me queda es también vigilar en Keepa y asegurar que en realidad también aquí hay actividad en Keepa y veo que efectivamente hay bastante actividad. Hay 59 bajadas, que eso significa más o menos me da una estimación del volumen de ventas, porque cada bajada es una venta en Keepa. Y ya veo que es un producto interesante. Voy a agregarlo a mi lista de favoritos. También puedo mirar en opciones de precio que otros proveedores tienen el mismo producto. Entonces veo que MediaMarket efectivamente sí que tiene este producto, pero también IDEA lo tiene un pelín más económico. Y entonces esta opción me dice, vale, estoy haciendo búsqueda en MediaMarket, pero también puedo mirar en Idealo a ver si hay un otro proveedor que me da en precio más económico y aumenta mis ganancias. Lo que hago es clico aquí y ya veo que las ganancias han subido a 872,62 y así puedo ganar aún más. Vamos a ver qué otros productos hay. Veo que aquí hay 48 resultados. Entro aquí y veo que aquí efectivamente hay otro producto. También puede ser interesante. A ver si es producto de verdad interesante. Veo que en Francia, por ejemplo, tengo margen bastante interesante y voy a clicar aquí en Keepa y sí, es un grafo de Keepa bastante bonito. Veo que aquí hay como 5 ventas al mes, que ya con 5 ventas al mes solo en mercado francés ya me vale. Entonces ya he encontrado unos cuantos productos interesantes. Tengo más páginas, pero eso es para dar la idea inicial de cómo encontrar producto para venderlo.